Buenas noches. Esa preciosa niña es la protagonista de una historia con final feliz que les contaremos esta noche. La historia de Julia, que no nació con ese nombre y que nos hará sentirnos mucho mejor después de las tremendas denuncias sobre malos tratos que ayer les contamos y que hoy tienen una esperanzadora consecuencia. La Administración ha tomado nota y va a investigar. El tema presupuestario de cada día no pasa de los dimes y diretes habituales, aunque una nueva voz se ha sumado a la polémica. El presidente de la patronal andaluza, Manuel Otero Luna, ha dicho a título personal que si no hay acuerdo en Andalucía, lo más sensato sería un adelanto de las elecciones autonómicas. Me parece que la no aprobación de los presupuestos de Madrid es grave y la no aprobación de los presupuestos aquí ahora mismo agravaría una situación que ya venimos arrastrando durante un año. Pero esta noche también les tenemos que dar una nota, aunque no nos han llegado las imágenes, de un nuevo ensayo nuclear de Francia en Mururoa. Y ya van 3. Pero vamos ahora con nuestro primer asunto. El delegado de Asuntos Sociales de Málaga, Jacinto Mena, ha abierto una investigación reservada para aclarar un supuesto caso de malos tratos a niños en un centro de acogida de menores concertado con la Junta de Andalucía. Los pequeños habían denunciado hace varios meses haber sufrido maltrato por parte de un educador del Colegio Ciudad de los Niños de Málaga. Sin embargo, el asunto era desconocido para los responsables de menores de la Junta, que son los encargados de su tutela. Los niños se hallan en situación de desamparo. Mena ha pedido también a la Fiscalía que le informe de las diligencias que se hayan tramitado en relación con este caso. Otra denuncia de Canal Sur que ha resultado efectiva es la relacionada con los ancianos de la Casa de Acogida de la Cruz y la Resurrección de Almería. Los ancianos han ratificado hoy en comisaría las declaraciones que hicieron ayer ante las cámaras. La policía ha tomado hoy declaración al responsable en Almería de esta comunidad religiosa, quien asegura que cuando llegó los internos reconocieron que habían sufrido vejaciones y palizas. Se estipula que sí. Se estipula que sí. Yo conozco como... Yo no lo he visto, claro. Pero según la información de los acogidos y de hermanos que lo han... Como el Francisco Pagues Torres, que hemos encontrado los condones debajo del sofá y debajo de la cocina. Los 5 internos, la mayoría de ellos ancianos, denuncian que esta congregación se queda todos los meses con la cuantía íntegra de sus pensiones y que tras las denuncias formuladas por el actual cuidador ha intentado que les trasladen a Madrid. Ellos quieren permanecer en esta vivienda o en otro lugar donde sean bien atendidos. No tenemos a dónde vamos a ir. Que nos busque aquí el ayuntamiento de aquí o lo que sea menester. Y si no, que pague el jefe, Jesús Alcalá, que pague aquí y aquí nos quedamos. Si dónde vamos a ir, a la calle. 3 asistentes sociales se han trasladado hoy hasta esta vivienda para cuidar a sus residentes. Ancianos y menores son las personas más susceptibles de sufrir malos tratos por su debilidad. Pero sobre todo, en el caso de los niños, son también los que más fácilmente estimulan los sentimientos de protección de los adultos. Vamos ahora, Leonardo, con nuestra noticia positiva. Pues es el caso de Julia, una pequeña niña china adoptada por un matrimonio jerezano. La pequeña vivía hasta hace 2 meses en un orfelinato de su país. Tras sortearse múltiples trabas burocráticas, Julia vive en Jerez y tan feliz como van a ver. Recién levantada, aunque sonriente, nos ha recibido esta mañana Guo Xin, o Julia, que es como se llamará a partir de ahora. Hace 2 meses que vive en esta familia y ya pronuncia algunas palabras en español. Desde ahora tendrá 4 hermanos, todos ellos varones, de ahí que los padres buscaran ya a la niña. Lo habían intentado en Marruecos, Rusia y la India, pero la adopción no fue posible hasta contar con la colaboración del cónsul de España en Pekín. En este país sabían por amistades que era fácil conseguir una niña. Ahora el teléfono de su casa no para de sonar con llamadas de familias interesadas de toda España. Que tengan paciencia porque por lo visto ahora el Ministerio de Asuntos Sociales está tramitando un convenio con China que dicen que va a ser a medio plazo, pero que yo creo que con un poco de suerte va a ser a corto plazo, y que en China o en cualquier otro país pues que hay muchísimos niños que necesitan la ayuda de nosotros. Para traerse a la pequeña, esta familia ha tenido que hacer una donación al orfanato de 400.000 pesetas. La pequeña llegó a España con problemas intestinales y cutáneos, por lo que hubo de ser ingresada durante varios días en un hospital. De todas maneras, la experiencia de esta familia no tiene nada que ver con las condiciones brutales comentadas en los últimos días sobre los orfanatos chinos. Falta de higiene y pobreza, y las cosas que se derivan de eso, ¿no?
nosotros lo único que pudimos ver del orfanato donde estaba la niña era el exterior. De todas formas, la familia está convencida de que las condiciones en que viven estos niños en China no distan mucho, en algunos casos, de lo que se ha visto últimamente en televisión. Julia al menos se ha salvado y su familia está encantada. Solo unos días después de que PSOE e Izquierda Unida rompieran sus conversaciones sobre el presupuesto andaluz, ambos partidos han vuelto a intentar por separado una aproximación para lograr consenso. Hay constancia de que han existido contactos privados entre Manuel Chaves y Luis Carlos Rejón. Entre tanto, la ejecutiva de los socialistas andaluces ha ratificado la forma de negociar que mantiene el Gobierno y le ha autorizado para que siga intentando un acuerdo sobre el proyecto presupuestario. La Izquierda Unida, por su parte, se ha mostrado más reticente y se traba sobre una posible enmienda a la totalidad que significaría, conocida la postura del Partido Popular, la devolución de los presupuestos al Gobierno. Después de estas dos reuniones por separado, los principales dirigentes sacaron conclusiones diferentes. Luis Carlos Rejón espera al debate para rechazar en el hemiciclo autonómico el proyecto, mientras que Manuel Chaves invoca la unidad de la izquierda para sacar adelante un proyecto presupuestario común. En la negociación de estos presupuestos se tiene, lógicamente, una oportunidad para reiniciar una política de colaboración entre partidos de izquierda, entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Con estos presupuestos, con los que han presentado la opinión pública, no hay posibilidad de acuerdo. Con estos presupuestos nos veremos en el Parlamento en la enmienda a la totalidad. Solo hay un motivo que haría cambiar la actitud de Izquierda Unida, según palabras del coordinador andaluz. La única opción es que el Gobierno incluya la deuda histórica dentro de los ingresos antes del día 31 de octubre, corrigiendo al alza los 20.000 millones previstos como cantidad a cuenta. Si van a subir en algún momento ese dinero, súbanlo ya, hombre, antes de meter los presupuestos. Es que no, tan duros son, coño. ¿Entiendes, no? Es que es tan de cajón, lo aprende hasta un chiquillo. Mire usted, si usted lo va a subir, si usted va a proponer subir, pues hombre de Dios, súbalo ya. Métalo en el presupuesto y luego sobre esos límites de juego podremos jugar. Sin embargo, no parece que el Ejecutivo andaluz tenga intención de modificar su proyecto legislativo. Es más, el presidente Chaves ha desmentido a la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, que manifestó hace unos días que ya tenía preparado otro proyecto de ley por si el primero es devuelto al Gobierno. Lo que señaló la consejera simplemente es un escenario teórico o una hipótesis teórica que se puede plantear, lógicamente, en el supuesto de que no haya unos presupuestos o que sean devueltos los presupuestos. Pero quiero dejarlo con absoluta claridad, ni el Gobierno tiene previsto, ni el Gobierno ha acordado presentar unos nuevos presupuestos. Pero sin salir del ámbito político y presupuestario, tan árido y cansino en ocasiones, hay una nueva opinión. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Manuel Otero Luna, ha indicado que una nueva prórroga presupuestaria bloquearía las inversiones y en ese caso sería mejor un adelanto electoral en Andalucía. Como ciudadano normal y corriente, yo creo que en mi caso particular, si a mí yo planteo ante una junta directiva, ante una situación en la cual a mí se me rechaza de una forma tan contundente, yo me tengo que pensar muy seriamente si continúo teniendo la confianza de las personas o de las instituciones para seguir en el puesto o no. Pero me parece que la no aprobación de los presupuestos de Madrid es grave y la no aprobación de los presupuestos aquí ahora mismo agravaría una situación que ya venimos arrastrando durante un año. Otero Luna ha matizado que es una opinión particular, pero dicho queda para quien quiera escucharlo. Todo esto denota que vivimos ya un ambiente casi electoral. Los socialistas andaluces han decidido comenzar una campaña informativa. La intención es demostrar que a pesar del bloqueo parlamentario, el gobierno andaluz ha trabajado desde las últimas elecciones y que está cumpliendo las promesas electorales. El lema Andalucía, lo primero, sé que se prolongará durante todo el mes de noviembre por toda la geografía andaluza. En esta campaña, que ha sido presentada esta noche en Sevilla, se espera contar con el presidente del gobierno, con Felipe González. Los ministros europeos de Trabajo están en Córdoba. Mañana celebrarán un consejo informal para debatir cómo es de intuir sobre el empleo. Los 15 intentarán consensuar un documento para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Madrid el 15 de diciembre. Será el primer informe que elabore la Comunidad Europea sobre el empleo.
y el presidente del Consejo, el ministro español José Antonio Griñán, confía en que los 15 se pongan de acuerdo en los términos de la redacción. Según el ministro, hay puntos de partida comunes. Un déficit público que se escape de la capacidad financiera de un país y una inflación que no se pueda controlar son impuestos que terminan pagando siempre las personas más débiles. Por lo tanto, son elementos que siempre conspiran contra el empleo. En el Consejo Informal participan los agentes sociales a los que se les oirá mañana por la mañana. Según el ministro, los empresarios y los trabajadores son los principales protagonistas del debate sobre el empleo. Los empresarios son los que crean empleo y el mejor marco de relaciones laborales que pueda favorecer el empleo es el que se obtiene de los acuerdos que se puedan conseguir entre empresarios y sindicatos. A quienes también se les oirá, pero en la calle, será a los grupos que han organizado el foro alternativo para protestar por la reunión. Critican la mala política de los países comunitarios para hacerle frente al paro y aseguran que no deja de ser una ironía que el Consejo se celebre en una región que tiene la tasa más alta de desempleo de toda Europa. El sector porcino andaluz espera la inmediata liberalización total de la peste porcina africana. Las autoridades españolas han tratado de convencer en Sevilla al Comité Veterinario de la Unión Europea que la próxima semana ha de dar su visto bueno a esta medida. Después de 35 años de cierre de los mercados internacionales, el sector porcino andaluz acabará con las restricciones comerciales a finales del próximo mes. Las severas campañas de erradicación han dado sus frutos y ahora las recomendaciones de las autoridades andaluzas tratan de mantener la vigilancia para que el problema no vuelva a producirse. No podemos bajar la guardia, nosotros tenemos que mantener el esfuerzo y tenemos que enviar mensajes claros tanto a los ganaderos como al sector que ha estado trabajando para la erradicación para que no baje la guardia. De la actualidad nacional destaca sobre todas las noticias el acuerdo del Consejo de Ministros de realizar un recorte de unos 800.000 millones de pesetas en los gastos públicos de 1996, una medida que el Gobierno ha tenido que tomar para adecuar los presupuestos prorrogados al objetivo de déficit público del Gobierno para el próximo año. Tras el rechazo del proyecto de presupuestos en el Parlamento, el Ejecutivo ha tenido que prorrogar los presupuestos del 95 y esto va a suponer un recorte inevitable en muchas partidas, como ha reconocido el ministro portavoz en la posterior rueda de prensa al Consejo Ministerial. Rubalcaba ha insistido en que se actualizarán los salarios de los funcionarios y los pensionistas y que el Gobierno intentará arreglar por todos los medios los desajustes presupuestarios. Y ha puesto un ejemplo, la sanidad. El Ministerio de Sanidad tenía previsto mucho más dinero para 1996, del que figura en el presupuesto de 1995. Es evidente que la prórroga presupuestaria deja al Ministerio de Sanidad con menos dinero de aquel que hubiera tenido si se hubiera aprobado el presupuesto para 1996. Y es evidente que ese es un problema para el Gobierno, porque es un problema para el sistema sanitario público y porque es una de nuestras prioridades que el sistema sanitario público funcione. Les vuelvo a repetir, no todo se va a poder arreglar. El Gobierno tratará de arreglar el máximo posible con los límites que les he dicho, presupuesto prorrogado, por tanto no hay presupuesto para 1996. Pero a Rubalcaba los periodistas le han preguntado, como suele ser habitual, de los temas de la actualidad política. Y claro, el asunto de las últimas actuaciones judiciales contra los exministros del Interior, Barrionuevo y Corcuera, tenía que salir. Curiosamente, la opinión del ministro de la Presidencia y portavoz ha sido muy distinta para cada uno. A Barrionuevo, el Gobierno le elogia su interés colaborador con la justicia e insiste en su inocencia. El Gobierno entiende que esa coherencia del señor Barrionuevo es algo que merece absolutamente un elogio y una valoración positiva, como lo merece también que el señor Barrionuevo haya dicho que quiere que el suplicatorio se tramite sin trabas y sin dilaciones, y el Gobierno está exactamente en la misma posición. Añado más, el Gobierno una vez más manifiesta su confianza en la justicia y en este caso su confianza en que la inocencia del señor Barrionuevo quedará demostrada en los tribunales. Sin embargo, de Corcuera el Gobierno se desentiende un tanto. Rubalcaba se ha remitido a lo que dijo el presidente González en Túnez. Felipe González dijo que no le parecía bien la compra de joyas con dinero de los fondos reservados. Rubalcaba también ha dicho que el Ejecutivo fue consciente de que había que mejorar el control sobre esos gastos. Respecto al tema por el que me pregunta, en segundo lugar, el tema del señor Corcuera y de los fondos reservados, me remito a las declaraciones del presidente ayer en Túnez sobre esta materia,
Con carácter general sí le quiero decir que el Gobierno fue consciente hace bastante tiempo de que había que mejorar el control sobre los fondos reservados. Mejorar es una palabra seguramente suave porque realmente no había una normativa clara en nuestra legislación sobre cómo se utilizan los fondos reservados y sobre cómo el Parlamento controla el uso de esos fondos reservados. También entró Rubalcaba a trapo y con gusto en otros ámbitos como el de las elecciones anticipadas tan insistentemente pedidas por la oposición. Rubalcaba aseguró que la ignorancia de Aznar le producía mucho pudor, ya que el presidente del PP se agarra a la Constitución, pero no conoce la ley que la desarrolla en materia electoral. Me da pudor, me da pudor dar clases de derecho electoral al señor Aznar. Me da tanto más pudor cuanto que del señor Aznar he oído desde 1993 un número infinito de veces aquello de convoquen ustedes elecciones anticipadas. Y la verdad es que tanto pedirlas y al final resulta que ni siquiera se sabe la normativa electoral de nuestro país. Me da, por tanto, pudor. El líder de la oposición, ya en plena precampaña electoral en Cataluña, ha replicado en cierta forma al ministro diciendo que el Gobierno no conoce otras reglas, en este caso las parlamentarias, y qué mejor moción de censura que el rechazo de los presupuestos, después del cual sería el Gobierno quien tiene que someterse a una cuestión de confianza. Presente usted una censura. Oiga, pero que le parece poca la de devolver los presupuestos, porque para censura esa. Pero es que cuando se pierde la confianza de la Cámara, el problema no está en decir a los demás presente una censura. El problema estaría en su caso decir, si he perdido la confianza, voy a ver si me la dan o no me la dan. Y presentar una cuestión de confianza. Esa es la respuesta a una regla parlamentaria. Eso es de cajón. Eso es elemental. Además de temas puramente económicos, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy una inversión de 5.300 millones de pesetas para dotar a la zona del poniente de Almería de 11 depuradoras. Es la primera experiencia española y europea de utilización de aguas residuales depuradas para recargar acuíferos y de esta forma evitar la salinización. Los caudales residuales de la comarca del poniente almeriense se vierten en la mayoría de los casos al mar y una vez ejecutado el nuevo proyecto podrán tener un uso agrícola. Pero al margen de los intereses para la agricultura, las zonas costeras del Ejido y Aguadulce se verán beneficiadas con esta medida que garantiza el suministro de agua para la comarca más poblada de Almería, con unas 100.000 personas. Y empezamos el bloque internacional con una desagradable noticia. Francia ha vuelto a realizar un ensayo nuclear y ya van 3 en el Pacífico. Ha tenido lugar a las 12 de esta noche debajo del atolón de Mururoa. La amplia oposición mundial no parece intimidar al gobierno francés, que sigue adelante pues con sus planes. Y ya en lo que ha sido la crónica del día, volvemos a la salud del presidente ruso Boris Yeltsin, que ha sembrado la incertidumbre en su país. Los miembros del gobierno ruso insisten en que Yeltsin sigue llevando el timón del país y también el maletín con el botón nuclear, precisamente. El mandatario tiene que estar bajo estricto control médico al menos durante noviembre. Justo para un mes después están previstas las elecciones legislativas y para marzo de 1996 las presidenciales. La nueva recaída de Yeltsin ha levantado las voces de los que piensan que no está capacitado para un nuevo mandato. Rusia tiene pendientes de solución la guerra en Chechenia, el despliegue de las tropas en Bosnia y la ampliación de la OTAN. En caso de incapacidad de Yeltsin, la jefatura del Estado pasaría al primer ministro Víctor Chernomyrdin. Bettino Craxi, ex primer ministro socialista italiano, ha sido condenado a 4 años de cárcel por cobro de comisiones ilegales. Esta es la tercera condena de cárcel contra este político, sobre el que ya pesan condenas que suman 17 años de prisión. Craxi está huido de la justicia italiana desde hace más de un año. Desde Túnez ha declarado que se trata de una sentencia puramente política. El Tribunal de Milán, que ha condenado a Craxi, ha sentenciado también a Umberto Bossi, líder de la Liga Norte, a 8 meses de prisión por el mismo delito de cobro de comisiones ilegales. Cruzamos ahora el Atlántico. Los habitantes de la provincia de Quebec, en Canadá, deciden el próximo lunes si se independizan de la Federación Canadiense. Las últimas encuestas dan una apretada ventaja a los independentistas, pero son muchos los que se oponen a la escisión. Este viernes miles de ellos se han manifestado por Montreal. Los manifestantes se han concentrado al grito de una palabra. Miles de banderas de la Federación Canadiense han coloreado la Plaza de Canadá en Montreal. Todos han gritado alto y fuerte su deseo de que Quebec no se independice. No quieren una marcha en solitario.
se han hecho una piña y han huido al primer ministro canadiense que apoya el no a la independencia. Pero los últimos sondeos dan una ligera ventaja a los independentistas y Francia ya ha anunciado que reconocería a Quebec si optase por la independencia. Claro que Francia vivió desde las primeras exploraciones en Canadá su rivalidad con Inglaterra. De ahí parte la división del país en anglófonos y francófonos. Quebec vivió un resurgimiento del nacionalismo provocado por las grandes diferencias sociales existentes en la provincia entre la mayoritaria comunidad francohablante, católica y con poco dinero, frente a la anglohablante, protestante, y cuyos miembros, siendo menos, poseían la mayor parte de la riqueza. El partido quebequés promovió un referéndum de independencia en 1980, en el que los ciudadanos rechazaron separarse de Canadá. El año pasado, el independentista Partido Quebequés ganó las elecciones en la provincia y prometió el referéndum que se celebrará el próximo lunes. El príncipe de Asturias ha entregado esta tarde en Oviedo los premios que llevan su nombre. El rey Hussein de Jordania ha recibido el premio a la Concordia y el presidente de Portugal, Mário Soares, el de Cooperación Internacional. El profesor José Luis Aranguren comparte con la agencia EFE el premio de Humanidades. El poeta Carlos Bousoño ha recibido por su parte el galardón de las letras y Fernando Fernán Gómez, el conocido actor, el de las artes, y el premio al deporte ha sido para la atleta argelina Hasiba Bulmerka. Sin embargo, la mayor parte de los flashes se han dirigido al rey Hussein, cuya contribución a la paz en Oriente Medio ha sido ensalzada por el príncipe Felipe. Conceder el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Vuestra Majestad ha hecho mucho bien y ha buscado la paz para una de las zonas más conflictivas del mundo, que en estos momentos vive la esperanza de la concordia. Una vez más, como en cada ocasión en que un inmigrante muere al pasar el estrecho, miembros de la plataforma de solidaridad con los inmigrantes se han concentrado en la sevillana Plaza de San Francisco. La concentración ha terminado con la lectura de un manifiesto y de un texto del poeta camerunés René Pilonte. La vista oral por la muerte del presunto delincuente niño Kiko ha quedado vista para sentencia. El fiscal ha elevado a 26 años su petición de condena para el policía autor del disparo, en la certeza de que fue intencionado con voluntad de matar y contra una persona que estaba en absoluta indefensión. Para los otros dos acusados, el fiscal ha mantenido su petición de 8 años de inhabilitación por haber liberado a otro delincuente para que no les implicase. Sin embargo, el fiscal admite que no estuvieron presentes en el momento de la muerte del detenido. El abogado defensor mantiene la inocencia de su cliente, mientras la acusación particular se suma a la tesis del Ministerio Fiscal. Por una parte, el hecho de que se haya producido una muerte violenta por disparo de arma de fuego, que ha quedado acreditada que pertenecía al inspector José Antonio de la Rosa, que ese disparo se ha producido no de manera fortuita ni accidental, sino de manera evidentemente dolosa y dirigiéndose en todo momento el tirador a una parte vital del cuerpo de la víctima. Hay datos más que suficientes, no solo para decir que no me pueden acusar porque no me prueban que haya cometido este hecho, sino que hay pruebas de que no lo ha hecho. La justicia decidirá la próxima semana, pero hay otros casos, como el que ahora les vamos a mostrar, en los que la lentitud del sistema judicial produce pesadillas. Sucede cuando un individuo socialmente rehabilitado tiene que ingresar en prisión para purgar un delito cometido muchos años atrás. Ahora el hombre anónimo, del que les hablamos, tiene trabajo estable y familia, pero está en la cárcel. La única vía es el indulto. Ojalá nos escuchen, ojalá y nos escuchen y le den el indulto, porque ya una vez de que está rehabilitado, que tanto hemos pasado para rehabilitarlo, yo creo que no es justo de que esté allí metido. Que por favor que no lo haga ya ni por mí ni por nadie, sino por mis 2 hijos, que echan mucho de menos a su padre. Hoy las cárceles son carísimas. Pensemos que hay 50.000 presos en las cárceles. Que un preso le cuesta a la sociedad española del orden de 5.000 a 10.000 pesetas diarias. Eso significa que al año la sociedad española paga 100.000 millones de pesetas por mantener a unos presos que van a salir peor de lo que entraron. Y ahora la información del tiempo, que seguirá con más de lo mismo, a ver si cambia pronto. Vamos ya con las previsiones y con los números de la suerte de este viernes. Fin de
semana con tiempo más estable, predominando los cielos con intervalos nubosos de tipo alto o de evolución diurna durante el sábado y los cielos poco nubosos el domingo. Al amanecer se seguirán formando brumas o bancos de niebla en zonas bajas. Los vientos serán flojos y variables, con predominio de los del sur en el interior y de levante en las costas, pero tendiendo a girar a poniente durante el domingo. Las temperaturas se mantendrán estacionarias. El número 66.822 ha resultado premiado con 5 millones de pesetas en el sorteo de la ONCE. El cuponazo, premiado con 150 millones de pesetas, ha correspondido a la serie 144. Los números 3, 16, 18, 20, 28 y 30 forman la combinación ganadora de la Bonoloto del viernes. El complementario fue el 43 y el reintegro correspondió al 9. Mañana nos espera otro sábado trepidante en lo que al fútbol se refiere. La vuelta de las competiciones europeas la próxima semana obliga a jugarse los encuentros Compostela-Barcelona, Sevilla Deportivo y también Albacete-Real Madrid. La ausencia de Cruyff en el banquillo azulgrana y las bajas en el choque del Sánchez-Pizjuán marcan a priori el desarrollo de los mismos. Prueba de fuego para el Sevilla, que mañana se mide a un Deportivo que, al igual que el conjunto de Nervión, tiene varias bajas en sus filas, entre ellas la del brasileño Bebeto. Un partido muy difícil para los dos clubes, dado el momento por el que atraviesan. Los dos equipos estamos en una situación, quizás ellos peor que nosotros, ¿no? Pero ambos equipos con la necesidad de conseguir los puntos y bueno, va a ser un partido complicado. En Santiago, el Barcelona, sin su técnico Cruyff en el banquillo, buscará un triunfo que mantenga sus opciones de ser líder en la primera división. Un técnico holandés al que no le preocupa en exceso su ausencia. No, yo lo veo ridículo, pero la verdad. ¿Cómo quiere decir que los que están abajo no tienen idea? Yo creo que ya trabajamos tantas cosas juntos y aún si tenemos que comunicar, siempre puedes usar la telepatía, siempre hay un recurso más. Las instalaciones del Club de Golf Montecastillo en Jerez de la Frontera acogerán el torneo Tour España Máster Abierto de Andalucía, que se celebrará del 25 al 28 de abril del año próximo. Muy cerca de Jerez, en Sotogrande, también en la provincia gaditana, se sigue disputando el Volvo Masters. Una vez concluida la segunda jornada, el sueco Anders Forsbrand se consolida como líder en solitario. El actual poseedor del título firmó hoy una tarjeta de 70 golpes, uno bajo el par del campo, y aumenta su diferencia sobre el segundo clasificado, el alemán Alexander Serja, en 2 golpes. A 3 de diferencia se sitúan el galés Ian Guzman y el argentino José Cóceres. Bernard Langer, que lidera la Orden del Mérito, mantiene una dura pugna con Colin Montgomery y Santorran. El que de estos 3 quede mejor clasificado será el que consiga el primer puesto al final de la temporada. En lo que a la actuación de los españoles se refiere, José Rivero fue el mejor con una tarjeta de 68 golpes, 3 bajo el par, y se ha situado octavo, mientras que el malagueño Miguel Ángel Jiménez ha bajado hasta el puesto 17 a 6 golpes de Forsbrand. Los americanos están enamorados de algunos de los conceptos básicos de su cultura y uno de ellos, tal vez el que más, es el deporte, como saben. En plena guerra del Golfo, recuerden, fueron capaces de parar para ver la final de la Liga de Fútbol Americano. Hoy, en momentos ya más tranquilos, un grupo de americanos han hecho casi lo mismo. Desde el espacio, los tripulantes del transbordador Columbia han deseado buena suerte a los indios del Cleveland y a los Bravos del Atlanta, que se disputan la final del campeonato de béisbol. Les han deseado buena suerte y simbólicamente les han enviado la pelota para jugar. Sucede en América. Miles de escolares andaluces han tenido hoy la oportunidad de aprender los sabores básicos. Casi un centenar de cocineros se han repartido por las escuelas para enseñar a los niños el placer de apreciar los alimentos. Los cerca de 100 alumnos del Colegio San Juan de la Cruz de Baeza se han quedado sorprendidos esta mañana cuando un cocinero les ha enseñado qué alimentos son amargos, cuáles son dulces, lo que está salado y lo que está ácido. Me estoy quedando impresionado porque
enseñan los huevos y te dicen que hay tortilla. Preguntas que qué hay y te dicen que dentro hay tortilla. Otro te dice que hay un pollito. O sea, los niños están pues como muy alucinados porque además le estamos montando merengues, le estamos montando cosas nuevas que no han visto ellos y están probando, por ejemplo, la almendra agria, que no la han probado nunca, y están muy receptivos y se lo están pasando pues muy bien. Los niños se han divertido con esta experiencia, aunque sus gustos a esta edad tan temprana está relacionado principalmente con lo dulce. El helado, los polos. Hoy se está celebrando en toda España el Día del Gusto, que está organizado por la Asociación Europea de Cocineros con el objetivo de descubrir entre los más pequeños los diferentes sabores y posiblemente a partir de ahora probarán en sus casas comidas que antes desechaban. A ver si es verdad. En pleno aniversario del nacimiento de Picasso, Granada abrió anoche una exposición sobre grabados del genio malagueño. Son 65 obras procedentes del Centro de Arte Reina Sofía que podrán ser apreciadas y disfrutadas ahora por los granadinos. La exposición incluye grabados de 2 de las 3 series o suites principales en las que Picasso demostró su maestría gráfica. La suite 347, que versa sobre el pintor y su modelo, y la suite 156, considerada un homenaje al sexo femenino. También se exponen grabados sueltos que formaron parte de la génesis del Guernica. Y aquí acabamos, pero antes, como siempre, noticias previstas para este fin de semana, Leonardo. Pues ahí van algunas de ellas. La cumbre de ministros europeos de trabajo en Córdoba, una manifestación ciudadana en Ceuta en desagravio por los recientes incidentes con los inmigrantes ilegales, otra manifestación de agricultores en Jaén y, como nota un poco más suave, la apertura del Salón del Automóvil en Sevilla. Nuestros compañeros del fin de semana les seguirán informando. Nosotros volveremos el lunes por la noche. Que disfruten. Buenas noches.